Introducción. La palabra helenismo se usa comúnmente para designar la civilización que abarca los 3 siglos transcurridos aproximadamente a partir de Alejandro el Grande, durante los cuales la influencia de la cultura griega se manifestó tanto en Oriente como en Occidente. Este caudillo alimentaba el deseo de fundar un imperio mundial, con una sola lengua, costumbre y civilización, y con sus grandes conquistas militares hizo mucho, pero en pro de la realización de esta idea, pues se quedó un poco corto. Después de su muerte, cuando la zona oriental de su imperio se dividió entre los seleucidas de Siria y los ptolomeos de Egipto, el proceso de helenización continuó desarrollándose rápidamente en las áreas que gobernaban estos dos líderes. A continuación presentaremos las escuelas filosóficas de este periodo. El estoicismo fue una de las escuelas filosóficas de la antigua Grecia, fundada en Atenas durante el siglo III a.C. por Zenón de Sitio, filósofo de origen fenicio, a quien apodaron en su momento como el estoico. Entre sus discípulos más famosos encontramos a Cleantes de Aso, a quien fue su sucesor, y a Crispo de Solos, discípulo de Cleantes e importante figura en la escuela estoica. El estoicismo fue muy exitoso en la antigua Grecia. Generalmente se le reconoce en 3 fases: estoicismo antiguo, medio y nuevo. El estoicismo surgió en el siglo XVI y su doctrina se conjugó con distintos elementos del cristianismo, bajo el nombre de neoestoicismo. Su fundador fue el humanista belga Justo Lipso. En 1584 publicó su obra más conocida, De Constantia, con la que introdujo las bases de la renovación del estoicismo. Pero ¿cuál es uno de sus principios filosóficos más importantes? El lema principal de los estoicos es que la virtud es el bien supremo, o la virtud es el único bien. Ello quiere decir que el ser humano debe aspirar a la virtud interior, comprendiendo que elementos externos como el dinero, el éxito, la salud o el placer no son ni buenos ni malos en sí mismos, y el ser humano no debe confundirlos con lo verdaderamente importante. Para los estoicos, la sabiduría es la condición fundamental de todos los bienes. Hasta aquí el estoicismo. Para el epicureísmo, placer y felicidad van unidos de la mano, una filosofía que se convierte en una herramienta perfecta para curar el alma. Epicurio, su fundador, apuesta por la búsqueda de los placeres espirituales y la ausencia de los temores para poder disfrutar de la vida. Un hedonismo que consigue la liberación de los miedos que nos esclavizan. El epicureísmo es una escuela helenística que surgió en Atenas hacia finales del siglo IV a.C. Se inscribe en el contexto de una serie de movimientos caracterizados por el interés acerca de los problemas morales que afectan a todos los hombres. Los epicúreos tratan de encontrar nuevas propuestas ante la contingencia de la vida humana y el sufrimiento que ella conlleva. Epicurio, fundador de la escuela, pone como objetivo de la vida del ser humano el placer, procurando, para conseguirla, liberarse de los miedos a los dioses, del miedo a la muerte y del miedo al destino, porque con esos miedos no se puede disfrutar de la vida. Desde un planteamiento totalmente materialista, Epicurio afirma que a los dioses no hay que tenerles miedo, y toda idea del más allá solo es una impostura. Los cínicos. La filosofía es controvertida, es una forma de protesta, de cuestionar lo que se da por sentado y ver las grietas que existen en lo comúnmente aceptado o establecido. Si alguien ejerció este tipo de filosofía, sin duda fue Diógenes el Cínico. El significado de la palabra cínico ha variado a lo largo de los siglos. En la actualidad el significado
tiene un concepto relacionado con la desconfianza en la honestidad o en la bondad de una persona, de quien lo expresa a través de la ironía, de la burla o del humor. La escuela filosófica de los cínicos no está del todo representada en este significado, pero tampoco tan alejada del mismo. Algunos hablan de una corriente más que de una escuela, porque las escuelas en la antigua Grecia eran grupos bien definidos que se reunían en un sitio muy ceremoniosamente, al amparo de una autoridad o un maestro que enseñaba la doctrina. Sin embargo, en este caso, el fundador fue un discípulo de Sócrates, llamado Antístenes, que vivió en el siglo IV a.C. Fue uno de los que estuvieron presentes en los últimos momentos de la vida de Sócrates, cuando éste se reunió con los más cercanos y mantuvo su conversación sobre la inmortalidad del alma, luego que Platón contrariara en su diálogo denominado Fedón. Empezó a extenderse la idea del cinismo y a reunirse la gente en gimnasios a las afueras de Atenas. El lugar es simbólico porque estos filósofos se situaban también en los márgenes, en las afueras de la ciudad, destinando las conversaciones, los usos y todo lo que fuera políticamente correcto y eh, desafiando estos elementos que daban forma y sentido a las costumbres en Grecia. Allí, en un lugar llamado Sinosargo, surgió el movimiento cínico. Sinosargo quiere decir perro blanco o veloz en griego, y de hecho los cínicos eran los filósofos perros. El filósofo francés Michael Onfray les ha dedicado un libro titulado Cinismo, retrato de los filósofos llamados perros. Es esto lo que podemos compartir sobre los cínicos. La palabra ecléctico proviene del griego antiguo eclécticos, que traducido diría el que elige o el que es apto para elegir. Fue empleado como nombre de una escuela filosófica de la Grecia antigua fundada alrededor del siglo II a.C. Su pensamiento no buscaba sujetarse a axiomas ni paradigmas determinados, sino sintetizar la potente tradición filosófica clásica. Así conciliaba posturas tan distintas como las de los presocráticos, la de Platón y la de Aristóteles, por ejemplo. Uno de sus representantes más conocidos, Antíoco de Ascalón, compaginó estoicismo y escepticismo. Por su parte, Penecio de Rodas combinó platonismo y estoicismo. Este modelo de pensamiento fue heredado por los filósofos romanos, quienes nunca tuvieron una doctrina propia, sino que echaron mano indistintamente al estoicismo, ascepticismo y de los peripatéticos, como ocurre por ejemplo en la obra de Cicerón. Durante la Edad Media, el eclecticismo se puso en práctica a través de la combinación de pensamientos cristianos e islámicos o cristianismo y grecorromano. Luego se desarrolló dentro del movimiento de la Ilustración en el siglo XVIII como alternativa a la tradición escolástica medieval e incluso más adelante en el siglo XIX en la obra del francés Victor Cousin. Como escepticismo se le conoce a la actitud de desconfianza o duda que se manifiesta ante la verdad o alguna declaración de algo. Pero escepticismo es también el nombre de una corriente de pensamiento filosófico según la cual debemos de dudar de todas las cosas, de los fenómenos y los hechos, y que afirma que la verdad no existe, pero que de existir el hombre debería ser incapaz de conocerla. El escepticismo también puede ser cierta propensión pesimista consistente en ver las cosas de un modo siempre desfavorable. Asimismo, escepticismo también se puede referir a la actitud de incredulidad.
pero específicamente en filosofía es una corriente de pensamiento que se fundamenta en la duda hecha extensiva a todas las cosas, a todas las sensaciones, a todos los fenómenos o hechos que se presentan en la conciencia y que considera que toda la información debe ser apoyada por la evidencia. En este sentido, se manifiesta fundamentalmente como una actitud inquisitiva al conocimiento. Como tal, los principales representantes de esta filosofía fueron Pirrón de Elis, Timón de Fiunte en la antigua Grecia, mientras que durante el Renacimiento la actividad de Michel de Montaigne dará una nueva dimensión a esta corriente filosófica. También se presentó el escepticismo religioso, que se ha hecho extensivo, obviamente, en este ámbito del pensamiento, a través de poner en tela de juicio los principios básicos que fundamentan la fe, como la revelación, la providencia y la inmortalidad. Espero que este camino que hicimos recorriendo el pensamiento de filósofos en el pasado pueda representar para usted que escuchó este audio un precedente o un referente para dar interpretación a los hechos, a las propuestas y a los paradigmas que hasta el día de hoy se siguen manejando y que tienen un antecedente histórico-cultural. Por mi parte, es todo en esta cápsula sobre el pensamiento filosófico de la antigua Grecia.